Sean ustedes bienvenidos a esta reunión, esta primera reunión que se va a realizar en todos y cada uno de los sectores. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18, por conducto del sector 1 de organización, hizo la invitación para llevar a cabo los trabajos sobre pensiones civiles del Estado. Sean ustedes pues bienvenidos, compañeros. El sector 1 de organización, el profesor José Hurtado Vargas es el titular. Le cedemos el micrófono para arrancar los trabajos. Los tenemos bajo una agenda de trabajo para que por ahí lo puedan registrar. Como número 1 es el registro de asistentes que hicieron a la entrada de este recinto. Número 2, presentación del presidio por el profesor José Hurtado Vargas. Punto número 3, participación de la secretaria general del Comité Ejecutivo Seccional, de la profesora Angélica Reyes Ávila. Siguiente punto, introducción por parte del profesor Pedro López Arau, que es el titular de Asuntos Estatales. Siguiente punto, videoconferencia de estudio actuarial de pensiones civiles del Estado. Seguida viene la participación del licenciado Domingo Bautista Farías, que es el director de pensiones civiles del Estado. Siguiente punto sería preguntas y participación de los asistentes. En ese punto, compañeros maestros y maestras, por ahí va a haber compañeras que les van a hacer llegar por ahí unos papelitos para que después de que se esté desarrollando un trabajo, las preguntas nos las hagan llegar por conducto de ellas mismas. Bien, compañeros, esa es la agenda de trabajo. Daremos inicio y cedemos el micrófono al profesor José Hurtado Vargas. Maestros y maestras y compañeros, todos, asistentes, trabajadores de la educación, sistema estatal. El sector 1, en coordinación con el maestro Pedro López Arau de Asuntos Estatales, tuvo a bien coordinar este evento que de antemano Reyes Ávila, secretaria general del Comité Ejecutivo Seccional, sección 18, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Al licenciado Domingo Bautista Farías, director de Pensiones Civiles del Estado. Al profesor Luis Manuel Rodríguez Olvera, representante del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. Al profesor Pedro López Arau, titular de Asuntos Estatales del CES, sección 18. Al profesor Alejandro Alcaraz Chávez, coordinador del Colegio de Organización. Al profesor Gilberto Zambrano Gómez, coordinador regional, región Morelia. Y un servidor, José Hurtado Vargas, titular sector 1, Astores. Bienvenidos, maestros. Gracias. Para todos los maestros del sistema de Estado es importante una acción que trae un mensaje para todos ustedes. Muy buenos días a todos, compañeros. Les saludo con mucho afecto y respeto y decirles que para este Comité Ejecutivo Seccional, primeramente pues es un honor el tener la oportunidad nuevamente de saludarnos de cerca, pero segundo, es parte fundamental del compromiso primordial que tenemos como representación sindical con todos ustedes, compañeros trabajadores, el poder proporcionarles los espacios de información, pero sobre todo de análisis y de reflexión ante los temas que son de suma importancia para todos los trabajadores. Muchas ocasiones la incertidumbre laboral que tenemos cada uno de nosotros
en nuestro quehacer cotidiano se deriva precisamente de la falta de información. Y si a eso le agregamos en ocasiones el bombardeo de quienes se ostentan conocedores precisamente de esta información, pues sí genera una gran inquietud. Hoy, este espacio es precisamente generado por el esfuerzo conjunto y la gran disposición de las partes involucradas en lo que hoy nos interesa conocer a todos los trabajadores de la educación, en particular a todos los trabajadores en el estado de Michoacán. Y en ese sentido, quiero reconocer y agradecer la gran disposición de quien hoy está al frente de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, que es el licenciado Domingo, que además de ser una persona que le caracteriza su gran sentido de compromiso y responsabilidad en su institución, también es una persona con una gran sensibilidad. Creo que hoy, en estos espacios donde de manera conjunta asumimos responsablemente el poder llevarles la información a los trabajadores, es fundamental que no perdamos esa sensibilidad. Al final de todo esto, tendremos que tener un sentido crítico, pero que obviamente partió de una reflexión con un gran sentido de responsabilidad. Agradezco también a nuestra dirigencia nacional, al maestro Luis Manuel, que ha estado de cerca conjuntamente con todo un equipo, el maestro Felipe González, el maestro Edgar Palomares, con el único fin de poder coadyuvar, de poder coordinar los esfuerzos, obviamente bien de fortalecimiento de nuestra organización sindical, pero también en bien de todos los trabajadores en el estado de Michoacán. Gracias, maestro, por su presencia. Y obviamente, pues también a nuestro maestro de Asuntos Estatales, el maestro Pedro López Arau, que también lo preocupado por llegar con ustedes y poderles informar, y no en el afán de dejarlos preocupados. Yo decía, son espacios de análisis y reflexión, porque en una siguiente etapa pues tiene que ser también de propuesta. Gracias, maestro Pedro, por su interés obviamente de generar este espacio con nuestros compañeros, y que prácticamente es el primero, porque vamos a estar en todas las regiones del estado con el único fin objetivo de que ustedes tengan la información para que posteriormente sean ustedes partícipes en la creación de una propuesta que venga a darnos las mejores soluciones ante este problema que hoy se tiene. Y muchísimas gracias también a nuestro secretario de organización, al maestro Josué, a nuestro coordinador regional, maestro Zambrano, porque obviamente los grandes proyectos siempre hemos dicho que son eso, son el resultado de los esfuerzos y de las buenas voluntades, pero sobre todo hoy en este tema que nos tiene aquí a todos, es de fundamental interés el que podamos tener con toda la precisión cuál es el sistema que ahorita de alguna manera nos tiene preocupados en relación de los maestros estatales, pero que obviamente también, una vez que tengamos el conocimiento, bueno, pues pasaremos a unas etapas posteriores donde es fundamental la participación de todos y cada uno de los trabajadores. Yo no quiero hacer más abuso de este espacio porque obviamente estamos aquí para un fin que obviamente es el que nos tiene, el de conocer, el de tener la información de primera mano, pero sí decirles y ratificarles que este Comité Ejecutivo de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación les ratifica una vez el compromiso que tenemos de estar siempre pendientes de estos intereses, pero sobre todo también de velar por la defensa de los derechos de todos los trabajadores. Y en el caso particular de Michoacán, el reconocimiento a nuestros verdaderos maestros institucionales que están día a día con un gran sentido de la responsabilidad en sus aulas. Créanlo que desde esta dirigencia, nuestro más, pero más sentido de reconocimiento. Y bueno, pues a sus órdenes estamos como siempre su representación y pues vamos a trabajar con este tema que a todos nos interesa y que más que preocuparnos, nos tiene que ocupar y que de manera conjunta, bajo los consensos, busquemos posteriormente en una siguiente etapa la construcción de una propuesta que venga efectivamente en beneficio de todos los trabajadores del Estado. Bienvenidos y muchísimas gracias por su presencia. Les decía preocupados porque cuando Pensiones Civiles del Estado nace como un organismo descentralizado en la cual aportamos todos los trabajadores y gobierno del Estado nos da una respuesta de la misma manera y se constituye un fondo
para que después de que cumplamos con nuestra inmensa tarea, después de largos 30 años, nos podamos ir tranquilos. Sin embargo, esto hoy en día se ve afectado. El gran cúmulo de maestros que se están jubilando todavía a una edad muy buena, rentable, que son los 50 años de edad, pues conlleva a que Pensiones Civiles del Estado tenga que sufragarles una pensión por 20, 30 años más, y el organismo a estas alturas no lo soporta. Pues bien, hoy nos encontramos reunidos con esa finalidad de conocer qué está pasando en Pensiones Civiles del Estado y que juntos como trabajadores podamos buscar las mejores propuestas, las estrategias para que fortalezcamos a ese organismo. ¿Sí? Los trabajos van dirigidos en 3 tenores. Primero, vamos a presentarles un estudio actuarial que no es más que darnos a conocer cómo están las finanzas de pensiones. Segundo, y da pena decirlo, pero así es, como trabajadores, la mayoría de nosotros no conocemos lo que es la Ley de Pensiones Civiles del Estado. ¿Sí? Y el tercer eje es la probable reforma a pensiones civiles del Estado. Pero esa la vamos a hacer todos nosotros. Así es que, compañeros, me da gusto verlos porque nos dan a entender el interés que tienen por conocer al organismo donde aportan y el organismo que el día de mañana nos va a dar una seguridad social plena. ¿Sí? De eso se trata. Tenemos a la profesora Angélica Pérez Ávila, secretaria general de nuestra sección sindical. Quien nos va a dar la orientación sobre este tema, el señor Miguel Ángel Aguirre Farías, actuario. Nuestro anfitrión y colaborador de estudios estatales, el director general de Pensiones Civiles del Estado, el licenciado Domingo Bautista Farías. Enseguida paso el micrófono al titular de esta secretaría, al profesor Pedro López Garaba, quien nos hará una pequeña reseña de por qué el motivo de esta reunión. Para que después estemos en una reunión de toma de decisiones, pero van a recibir información para una toma de decisiones que van a afectar positivo o negativamente sus vidas en el futuro. Es una hora preparada para toda una vida de ustedes y de sus descendientes. Entonces, sí les pediría que con mucha atención y no solo por ustedes, sino por todos los trabajadores a los que ustedes representan, pues estar atentos pues a esta información. Bueno, yo siempre he dicho que la seguridad social sin sustento económico es demagogia. Y también he dicho que los trabajadores con buena información toman buenas decisiones. Lo que pasa es que no tenemos información, y aquí quiero felicitar al sindicato, a los líderes sindicales y al director, porque se están atreviendo a dar esta información. Es que no pasa nada si se da información. Simplemente los trabajadores deben saber qué está sucediendo o qué va a suceder.
vamos a entrar a la plática. Pero para entender lo que es la seguridad social, para entender las pensiones, tenemos que saber qué es una pensión. Y no que para nada discutimos. Y la pensión, por definición, según la OIT, Organización Internacional del Trabajo, o cualquier otra definición que ustedes encuentren en internet, van a ver que va a decir algo muy similar a esto. Nos juntamos la sociedad para apoyar a las personas que ya no pueden trabajar. Esa es seguridad social. Que ya no pueden trabajar, por enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez, muerte. Para eso son las pensiones. Primer punto, en ningún lado dice antigüedad. Las pensiones no son para otorgarse por antigüedad. Eso, yo creo que lo vamos a ir reafirmando a través del tiempo, pero esa es la definición. ¿Por qué no por antigüedad? Pues porque la antigüedad no necesariamente está ligada a la vejez. No necesariamente. Entonces, por ejemplo, si yo entro a trabajar a los 20 años y me piden 30 de servicio, a los 50 me estoy jubilando, o si entre los 18 a los 48 me estoy jubilando. Entonces, yo no sé cuándo empieza la vejez, en términos generales, pero es muy subjetivo. Pero lo que sí es que, para efectos generales, a los 48 o 50 años. Entonces, desde la definición de la seguridad social, desde ahí tenemos un problema. Nos estamos saliendo, pues, de la definición de la seguridad social. Nosotros decimos, no debe haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Van a ver un ratito cómo estamos otorgando pensiones a gente que no necesita de ninguna pensión. Y no le estamos otorgando a gente que sí necesita. Entonces, está mal diseñado el sistema de origen. El problema, pues, es estructural. No se resuelve administrativamente. Es de fondo y, por lo tanto, al igual que a nivel nacional e internacional, hay que hacer cambios estructurales. Las causas de descapitalización de los sistemas de pensiones, entre otras, pero las más importantes son estas: el incremento en la esperanza de vida. Obviamente cambia el concepto de senectud. Esta lámina me tengo que detener un poquito para explicar. No sé si ustedes sepan que cuando las leyes de pensiones en México se empiezan a formalizar, los años 40 o 50, la esperanza de vida era de 49 años. La esperanza de vida al nacer era de 49. Entonces, pónganse ustedes, sitúense en esa época y van a ver que si ponemos 30 años de servicio, van a ver ustedes que si yo entro a los 20, me jubilo a los 50. Pero ¿qué pasaba? Que los poquitos que llegaban, además duraban o exigían su pensión durante un periodo de tiempo. Pero además estaban bien diseñados los esquemas desde el punto de vista social y desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque en ese tiempo nuestros viejitos eran la gente de 50 años, no teníamos los avances médicos que hoy tenemos. Entonces, socialmente le estamos pagando en términos generales a gente que sí requería de una pensión. Y financieramente también eran viables, porque con un pequeño porcentaje de los sueldos de los trabajadores en activo, que eran muchos, fíjense de la pirámide poblacional que después vamos a ver, le pagábamos a nuestros viejitos de 50 años, que eran muy poquitos, la parte alta de la pirámide. Esa pirámide se sigue llamando pirámide, pero ya no es una pirámide.
se empieza a hacer como una especie de barril, de manera que hay menos gente de la que esperábamos aportando. Y los viejitos de 50 años no nos morimos, ahí estamos atentos. Estamos acumulando. Entonces, pues es evidente que estos sistemas de pensiones por la transformación demográfica llegan a ser inviables. Vamos a poner algunos ejemplos, por ahí no es suficiencia de aportaciones más abajo, pero para aprovechar que estamos en este tema, vamos a suponer, lo que está sucediendo en muchos lados. Yo quiero aportar, para hacer el ejemplo sencillo, aporto 10 años, pero aporto 10% durante 30 años. Voy a poner el ejemplo sencillo, luego puede ser más o menos más aporto. 10% durante 30 años. Me voy a regresar un poco. La esperanza de vida ahora es 76 años. 78 la mujer, 73 los hombres. Pero tiene una agravante importante, que cada edad tiene su propia esperanza de vida. Es decir, los mexicanos al nacer tienen una esperanza de vida de 76 años. Pero si yo tengo 76 años, no me voy a morir inmediatamente. Yo ya tengo 76 años. Lo que le sume a mi estadística es para adelante. Entonces, mi esperanza de vida, si tengo 76 años, son cerca de 86, 87. No sé si me explico. No, pues yo creo que no me había explicado bien. Es decir, es cara de que no nos contamos a ver, sí tiene que quedar claro. El promedio de la esperanza de vida es 76 años. Pero si yo tengo 80, pues ¿por qué no me morí a los 76? Si yo tengo 76, esas estadísticas ya jugaron para atrás. Yo ya estoy en 76. A partir de ahí, yo tengo una esperanza de vida diferente. Si yo tengo 50, mi esperanza de vida no son 76, son alrededor de 82 años. Y si a eso le agrego que si la mano se lo paso a la esposa, viuda, entonces, acuérdate, al ratito lo científico, pero acuérdense que la mujer vive 5 años más. Y además, normalmente es 2 años o 3 menor. Entonces, agréguenle 8 años. Pues si yo me jubilo a los 50, si estuviera en son 30% con incrementos salariales, con el aguinaldo, con prestaciones, etc. Ahora vamos a hacer cuentas. No se necesita ser albañil. No se necesita. Si yo puedo, le voy a poner el ejemplo sencillo: 10%. Durante 30 años, ¿cuántos años de sueldo voy a aportar? 10% de 30 años son 3 años de sueldo. Y ahorita me platican muy bien. Con esos 3 años de sueldo quiero que me paguen 30. Me van a decir que los intereses, lo malo es que los intereses lo único que hacen es compensar el incremento salarial que va teniendo el trabajador, porque no solo es el incremento salarial que tiene el trabajador en las negociaciones generales, sino que tiene incrementos salariales por carrera salarial propia, por méritos propios. No sé si me explico. Entonces, los intereses lo único que hacen es ir compensando lo que va aumentando el sueldo del trabajador. Si pensiones te pagaran tu pensión con tu primer salario, no se incurrirían los intereses, pero te pagas con el último. ¿Sí? Entonces, decíamos, aporto 10 años, junto 3 años de sueldo y creo que me pagan 30. ¿Qué es lo que sucede en todas las direcciones de pensión? El señor que llega primero se come sus 3 años y luego se come los 3 años del que viene atrás y luego los 3 del que viene más atrás y así.
Cuando llegamos los demás, no hay dinero. Y todo el mundo dice, se lo cobraron. Y bueno, de momento vamos a dar un recorrido, pero el problema es estructural, no sé si me explico. Si ustedes fueran directores de pensiones, cada uno de ustedes pasaría exactamente lo mismo, sin decir, no sé si meterme en ese tema, pero suponiendo sin proceder que se lleven o que no se lleven, el problema ahí está, el problema es estructural. Ese señor se va a llegar, se va a seguir llevando los 3 años de los que lo exigen y los que lo exigen. Entonces, como decía el director, el dinero es de los trabajadores. Ustedes tienen que cuidar si siguen permitiendo eso. Además que estamos poniendo a una persona de 50 y tantos años, o 50, que a lo mejor está trabajando en otro lado, no necesita del apoyo de sus compañeros. La realidad es que la institución no es la que les está apoyando a esa persona, los están apoyando ustedes, ese dinero de ustedes. Yo coincido con el director, la institución es un administrador de los recursos, pero ustedes son los que dicen cómo se va. O sea, seguimos con esta ley, pues seguimos, porque ya saben que tarde o temprano no va a haber recursos. Bueno, el otro, esa es la primera causa de descapitalización, ya decíamos, es el incremento en la esperanza de vida. La segunda es el decremento en la tasa de natalidad, que ya lo expliqué hace ratito. Lo que era la pirámide poblacional, para el cuadrito, con mucha gente arriba en la parte pasiva y poca gente aportando. Luego está la inexistencia de normatividad para la creación de las reservas. Estamos hablando aquí, quiero decirlo, en términos generales, no estoy hablando todavía de la pensión de Michoacán. Todas las instituciones de pensión tienen estos problemas. El reconocimiento antiviral, como tengo ahí, se otorgan tasas de créditos a tasas bajas de interés a través del tiempo. Probablemente ahorita no lo sientan ustedes, pero digamos, cuando los sistemas de pensiones nacen, en los años 40 o 50, la inflación era del 3%. Entonces, en todas las direcciones de pensiones se cobraban, decían, pues vamos a cobrar el 8 o el 9 o el 12 para ganar intereses, para fortalecer el fondo, para ganar intereses por arriba de lo que nos pagaba el banco, por arriba de la inflación. El problema es que luego vinieron inflaciones del 150%, no sé si lo recuerdan ustedes, y nosotros cobramos el 9% o el 12%, porque hay un recibo, y entonces se descapitalizan todos los fondos de pensión. No sé si me pude explicar en esta forma. ¿No, verdad? Sí. La insuficiencia de aportaciones, pues también ya lo expliqué. La insuficiencia de aportaciones, a ver, vamos a hacer en el ejercicio que les decía hace ratito, de aportar 30 años, el 10%, uno 30 años de sueldo. Si yo quiero que me paguen el 100% de mi salario durante 30 años, ¿cuánto tendría que aportar? Pues casi el 100% de mi salario. Si no, ¿de dónde? La gente piensa que porque se pone la lana en la institución, ahí en la licuadora se hace mucho dinero por las camionetas. No hay más. Por lo que ya expliqué de los intereses. Entonces, debe quedar claro que con un 10 o un 20% de los sueldos de los trabajadores no vamos a llegar a pagos razonables. Otra causa de descapitalización es la inexistencia de un sueldo regulador, es decir, nos vamos con el último salario. Voy a poner aquí el caso de las universidades. Pongo el caso de las universidades. En las universidades yo puedo cotizar con una hora clase 29 años, suponiendo que se jubilaran los 30, 29 años, y el último año consigo 40 horas al tiempo completo, y me jubilo en tiempo completo.
¿Qué pasa cuando estoy robando, entre comillas, el dinero de los compañeros? Porque lo ganan de ellos. Me lo estoy robando legalmente, pero me lo estoy robando. Entonces, esas cosas las siguen permitiendo las leyes que todavía no hacen reforma. Y a mí me parece de lo más injusto. Pero bueno, es legal, todavía es legal. No me pusieron algunas láminas, pero los voy a platicar rápidamente para contextualizar. Desde el punto de vista de la seguridad social, existen tres tipos de mexicanos. Los que no tienen nada de seguridad social, 50% de la población no tiene pensiones, no van a tener pensiones. De hecho, solo el 17% de los adultos mayores de 65 años tienen pensión, para que se imaginen ustedes de qué estamos hablando. Hoy es un problema social que tiene que solucionar el gobierno. Luego están la gente que está en el IMSS y en el ISSSTE. En el caso de las AFORES, ¿se acuerdan ustedes que hay dos sistemas en el IMSS? Los que están en el IMSS. En el IMSS están los que se rigen por la ley 73 y los que se rigen por la ley 97. Pueden enseñar por los que se rigen por el 97 están en las AFORES. Y también decimos, las AFORES son cuentas individuales. Y las cuentas individuales funcionan perfectamente bien. Lo que pasa es que hay que aportarles bien para que el trabajador tenga una pensionante. ¿Qué pasa en el IMSS? Que le aportamos el 6.5% del salario en términos muy regulares. Cuando se jubila el trabajador, pues imagínense, primero 6.5% menos lo que nos roban las AFORES, legalmente, está establecido que tiene una comisión, aportamos el 5% de los reales, 5% de 40 años, suponiendo que el trabajador robe 40 años, juntamos 2 años de sueldo, y en la cuenta individual, lo que tenga el trabajador en el fondo se le distribuye de su esperanza de vida, y por lo tanto va a tener pensiones del 20-25% de su salario. Entonces, ya tenemos 50% que no tiene nada y otro 35% que casi no va a tener nada. Y luego está otro 15% en donde están los sistemas de pensión de los servidores públicos y universitarios, en donde el sector es ahí calculo que el 100% de mi último salario, de incrementos salariales, la baja sin viuda, abordo del 5%, del 10%, es decir, todo al revés. Y ahí vamos a tener otro problema, obviamente financiero, pero después social, porque no hay con qué pagar esos sistemas de pensión. Entonces, si ven ustedes, es una catástrofe a nivel nacional desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista social y humano. Otro comentario que quiero hacer es, fíjense, el IMSS ya reformó, el ISSSTE ya reformó, el régimen de jubilaciones y pensiones fue de mayor a menor, el régimen de jubilaciones y pensiones ya reformó, las paraestatales ya reformaron excepto términos, las fuerzas armadas ya reformaron, los estados ya reformaron 15, las universidades ya reformaron 27. ¿Esto qué quiere decir? Que el 90% de los trabajadores mexicanos ya están en sistemas de pensiones reformados. Ustedes están en el otro 10%. Están corriendo un riesgo altísimo, quizá por falta de información. No sé si los quiero contextualizar. Ya no son ustedes los primeros que van a reformar, ya son los últimos que reformarían para salvar a su sistema de pensiones. Las características del sistema de pensiones de ustedes son, me voy a ir a los datos más relevantes. Las aportaciones son del 5.5% por parte del patrón y por parte del trabajador. Acuérdense ustedes
porque van a aportar el 11% durante 30 años, van a juntar 3.3 años de sueldo, pues, no sé si estamos en el mismo camino. La pensión por jubilación es a los 30 años de servicio sin importar la edad. Esta es la que más le pesa al sistema de pensiones. Hay pensión por incapacidad por causas de trabajo. Me voy a regresar. Aquí evidentemente estamos otorgando pensión a gente que no necesita de una pensión, a gente que no necesita del apoyo de sus familiares. Pero vean me incapacito por causas de trabajo con 9 años de servicio y no le doy pensión. Pues obviamente esa persona sí necesita una pensión, sí necesita del apoyo de sus compañeros. Entonces tenemos pensiones sin necesidad y necesidades sin pensión. Luego hay otra pensión por vejez que se requiere de 60 años de edad y 15 de antigüedad por un porcentaje del salario dependiendo de la antigüedad que tengas. Luego la invalidez por causas ajenas al servicio, se requiere 15 años de servicio. No repito, pero tengo 14 o 13 o 10 y me invalido, mis compañeros no me ayudan, le están ayudando a otro que está trabajando en otro lugar, o que esté en su casa, pero que todavía podía trabajar. La viudez, nuevamente, por causas ajenas al trabajo, se requieren 15 años. No debemos apoyar más a una viuda que a una persona que se jubiló joven. Luego, la viudez por causas de trabajo, 15 años. El señor se murió por una causa de trabajo. Parece que no todos son maestros, pero bueno, transportándose a la escuela o lo que sea, y no lo apoyamos. No te tocó, pues la ley dice que no. Es absolutamente injusto. El incremento de las pensiones es igual que los salarios de los trabajadores en activo. Hay lo que llamamos pagos públicos, gastos de funeral que pagan la dirección de pensiones. Hay una devolución de aportaciones. Perdón, pero déjense hacer de por sí son la devolución de aportaciones. Le voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes sepan que una institución de seguridad social es como una compañía de seguros, claro, sin fines de lucro. En el caso de las compañías de seguros, nos hablan a los actuarios para que les calculemos cuáles son las probabilidades. Voy a poner un ejemplo simple de que un automóvil sufra un siniestro. Entonces, vamos a suponer que los actuarios decimos, ya hacemos los cálculos y decimos es 1 al millón, por poner el ejemplo sencillo. Eso quiere decir que 1 de cada 1000 carros va a chocar. ¿Qué tiene que hacer la compañía de seguros? Juntar 1000 automóviles y vamos a suponer que el siniestro cueste 1000 pesos. Juntar 1000 automóviles te cobran 1 peso cada quien. Y al que sí chocó, le da los 1000 pesos de todos los demás. ¿Qué pasa si yo llego y digo, y siempre pensamos eso de las compañías de seguros, pero es mala información? Oye, no choqué, regresen 1000 pesos. ¿Qué le pasa si chocó? Pues esto es lo mismo. Si ustedes, aquí el siniestro no es un choque. El siniestro es la vejez, o la invalidez, o la muerte. Entonces, si a alguien le sucede eso, el dinero de todos los demás se va a pagarle a esa persona. ¿Qué pasa si llego y digo, oye, devuélveme mis aportaciones? Pues todavía no. ¿Se acuerdan del problema de aporto nomás 3 años de mi sueldo? Ahora véngame, regrésame 1. O lo que sea, ¿no? Insisto, no hay que ser actuarios, o matemáticos o contables.
es evidente que el sistema es inviable. Esta revolución de aportaciones lo que hace es eso que les explicaba. Si me voy sin derecho a pensiones o jubilación, eso que sea, me regresan mis aportaciones y es más, hasta me dan un premio. Más un mes o 2 meses, como compensando los intereses. Pero bueno, ya olvídense de los intereses. El fondo es el que está, insisto, el problema sigue siendo estructural. Resultados de la evaluación actuarial. Bueno, el estudio está separado, obviamente este es un resumen del estudio, el estudio tiene más de 1000 páginas, pero el estudio está separado en burocracia, magisterio, cada una de los grupos afiliados, pero aquí no solo se va a presentar la total, nada más que para efectos de datos generales, pues la burocracia tiene 17,000 trabajadores, el magisterio 26,000, nada más que aquí yo soy perdón. El Poder Judicial es 1,231 y total 45,000. Tienen un promedio de antigüedad de 11.25 años, es decir, más de la tercera parte de lo que se requiere para jubilarse. Los pensionados para la burocracia 1.700, para el magisterio 1.500, para el Poder Judicial 5.8, el total de 1.399. Con una edad de 65 años, pero parece que no se jubilaron, que no se jubilaron a los 65 años, hoy tienen 65. ¿Ya? Hay gente que en general se jubila mucho más joven. No sé si se alcance a ver esta lámina, pero les digo, las jubilaciones aritméticas esperadas, aritméticas, no actuariales, hoy te explico eso, es 3.667 esperadas para 2012, es decir, 3.667 tienen ya el derecho adquirido. No quiere decir que se van a jubilar. En la parte actuarial sí ya metemos probabilidades. Aquí no estamos metiendo probabilidades. Es decir, la gente simplemente vemos cuánta gente tiene 60 y 15 o más, cuánta gente tiene 30 años de servicio más, y son 2.666. Esas pueden venir mañana, no lo van a hacer estadísticamente, no ha sucedido así. Yo les explicaba que en el estudio, lo repito, en el estudio ya utilizamos las probabilidades de salida. No tengo el dato ahorita, pero por decir, de 3.667 a lo mejor vienen 100 o 200. No tengo, la verdad no tengo el dato en la cabeza. El año siguiente hay 580 que cumplen el requisito. El que sigue 940, el que sigue 925, etc. Por ejemplo, esta administración gubernamental, ¿cuándo termina? ¿Gobernador? ¿En el 16? 15. Pues aquí ya 5.187 personas, ese es el acumulado, con el derecho del 16. Perdón, 6.112 personas con el derecho adquirido, no necesariamente que lo soliciten. Esto es algo que tengo que explicar por mandato del proyecto de acuarios. A mí no me dice gran cosa, pero para que vean los órdenes de magnitud. Sí han oído hablar del pasivo laboral y del pasivo contingente, seguramente por lo menos como concepto lo han escuchado. Todas las empresas tienen el pasivo contingente, el pasivo laboral, igual los gobiernos, las instituciones de pensiones. El pasivo contingente lo voy a tratar de explicar esto. El valor presente de todos los pagos que le voy a hacer a mis pensionados actuales hasta que se mueven, más el valor presente de todos los pagos que le voy a hacer a
a mis trabajadores en activo actuales que se pensionen en el futuro hasta que se paguen. Es decir, es la reserva que tendría que tener para pagarle a todos los pensionados actuales y futuros de la generación actual. No sé si se me explica. Eso vale 55,000 millones de pesos. Luego podemos ver que la institución a esa fecha de evaluación tenía 3,000 millones de pesos. Decimos, pues es un dineral, 3,000 millones de pesos. Pero comparado contra qué, contra lo que debes, contra lo que vas a tener que pagar 55,000 millones de pesos, no sé si me estoy explicando. Entonces, pues sí, cualquier persona se le hace muchísimo dinero, pero la realidad es que van a llegar los primeros, se van a poner sus 3 años, al final vamos a tener que pagar 55,000 con 3,000 millones de pesos. A esos 3,000 millones de pesos todavía tenemos que sumarle las aportaciones que van a hacer los trabajadores hasta que se salga el último, a valor presente. Entonces son 3,000 más 6,000 millones de pesos que nos van a aportar los trabajadores y los patrones, nos dan 9,000 contra 55,000. Hay lo que se llama déficit actuarial de 45,000 millones de pesos. Absolutamente no sé cuál es el presupuesto del Estado. Pero son absolutamente impagables. Nosotros también decimos al final, nadie, ni siquiera el gobierno, está obligado a lo imposible. O bien contra la insolvencia se estrella el derecho. O sea, si yo llego y págame lo que aquí dice la ley 54, no tengo. Esta es la gráfica, es una de las gráficas más importantes desde mi punto de vista. Aquí les pido toda su atención. Hoy la institución está gastando más o menos el 8% de los sueldos de los trabajadores en activo. Y nos vamos a seguir acumulando los trabajadores que nos vamos jubilando, y acuérdense que la tabla de mortalidad ya cambió, la esperanza de vida aumentó, entonces nos vamos a seguir acumulando hasta llegar a representar el 70% de la nómina del personal activo. Dicho de otra manera, aunque quiero aclarar que no es exactamente así, pero para que se entienda mejor, pero de acuerdo a lo que él dice, sí. Hoy no es así, quiero aclarar un poco para efectos didácticos. Es como si hoy tuviéramos 100 trabajadores y 8 pensionados. Y por aquí en el 2020 y tantos, aquí en el 2030 vamos a tener 100 trabajadores y 30 pensionados. Y acá vamos a tener 100 trabajadores y 70 pensionados. Y esto no es difícil de entender. Si quiero aportar 30 años y me van a pagar otros 30, pues en algún momento van a ser más los pensionados que los activos. No sé si me estoy explicando. El asunto es que no todos se pensionan. La educación, hay gente que se pensiona no con el 100%, sino con un porcentaje. Y entonces por eso bajan al 70%. El problema es que estamos recibiendo el 11%. Esta es la línea del 11%. Aquí todavía nos sobran recursos, si todavía estamos en la fase de acumulación de reservas. Pero a partir de aquí empezamos, a partir más o menos 12, 13, 14, 15 del 2015, empezamos a tomar de las reservas. Y evidentemente nos empezamos a poner las reservas aquí, y en algún momento se van a acabar las reservas. Ahora me adelanto a la plática, pero cuando le decimos a los gobernadores, a los que toman las decisiones, o a los mismos trabajadores, pues fíjate que va a quebrar esto en el 2000X. No importa, yo le pongo un poquito más. No es un poquito, para ver si me lo voy a explicar. Si estamos tomando reserva aquí todo este tiempo, y
y aquí se nos acaba la reserva, por decirlo. ¿Qué pasa? Que alguien tiene que pagar de un día para otro desde aquí y no va a haber dinero para pagar esa. Sí, creo que esa parte. No es que se vaya poquito a poquito. Es que muchas veces si el gobierno no se da cuenta de este problema, pues le revienta y no hay solución. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar desde ahorita para que eso no suceda. Me refiero más a los trabajadores. Hago un paréntesis y les digo, en nuestra experiencia, lo que más bien le cae a un gobernador, igual no es el caso, con todo respeto, pero es que los trabajadores digan, no hagan nada, no le manes, ni un paso atrás. Pues en mi sección no va a poner no hago obras, no me hacen pedidos, no tengo problemas políticos, los que les suenen a ellos. Pero ¿quién va a sufrir las consecuencias? Los trabajadores, el gobernador se va. Entonces, yo siento que es más responsabilidad de los trabajadores solucionar esto que del propio gobierno. Y lo vamos a ver en este caso específicamente. Según nuestras estimaciones, la reserva va a ser esta. Ahorita tenemos 3,000 millones de pesos. Aquí es como porcentaje, como ves en la primera. 3,000 millones de pesos, pero para el 2024, 2024-2025, ya no hay reserva. Se acabó. ¿Por qué? Porque en el 2025 alguien tiene que cobrar estas diferencias, pero de ahí en adelante, todas estas diferencias. Fíjense, para que, según los cálculos actuariales, para que el sistema sea viable, ustedes tendrían que estar aportando el 47% de la nómina, no el 11%, ni el 12%, ni el 13%, el 47% de la nómina. Mitad, porque lo dice la ley, mitad trabajador, mitad del patrón. Es decir, esto significa 23,5% de cada uno. Eso es absolutamente imposible, tanto para el Estado como para el trabajador. Entonces, es simplemente un dato que arroja el estudio actuarial, pero no es una recomendación, no sé si queda claro. Sube al 47, pues qué fácil, ¿quién lo pone? Si tuviéramos el 47% de aportaciones, la reserva haría esto, y si ven, se estabiliza. Si tuviéramos, fíjense, aquí solo para ejemplificar la metodología, si pusiéramos 46 en lugar de 47, el estudio nos hace algo así. Y si pusiéramos 48 en lugar de 47, el estudio nos hace algo así. Es decir, ahí es un método de aproximación para que la reserva se estabilice. Estos son los costos fiscales, las aportaciones extraordinarias que alguien tendría que hacer. Si se acuerdan que acaba en el 2024 o 2025, es el 25, ¿verdad? Todo esto no va a haber reservas y va a haber que estar pagando. Imagínense si hoy el gobierno pagando el 5.5%, no tiene finanzas sanas. Yo lo atrevo a decir eso, porque casi ningún gobierno tiene finanzas sanas. Imagínense que de repente tenga que pagar el 5 más les gusta el otro 14, pasar el 20%, no lo va a poder pagar. ¿Cuáles son las maneras de resolver el problema? Para evitar la descapitalización solamente hay dos opciones y no hay que darle más vueltas, porque van a venir seguramente con la institución y con el secretario general a que la casa de bolsa y que la compañía de seguros y que el banco no sé qué, que ellos la resuelven. La realidad es que nada más se van a llevar su dinero. No hay más que dos soluciones. Me regreso a decir la idea anterior.
¿Qué van a hacer? Administrar su dinero de aquí al 2020 años. Porque después van a decir que si ya no es negocio, ya no. Realmente solamente hay dos opciones: incrementar las aportaciones o modificar las prestaciones. Incrementar las aportaciones ya vimos que es el 47%. Pero sí podemos hacer una combinación de ambas, por eso dice yo modificar el diseño de las prestaciones. Ahora, para modificar, como no podemos hacer cosas hasta el 47%, hay que modificar también las prestaciones. Pero para modificarlas tenemos que separar a pensionados, activos y nuevas generaciones. No podemos hacer una ley para todo el mundo. Los pensionados difícilmente se les puede hacer algo, salvo que ellos estén dispuestos voluntariamente a, por ejemplo, hacer aportaciones en mi estado, en Saltillo, en Colima. Los pensionados hicieron aportaciones, pero voluntariamente, porque ellos tienen lo que se llaman derechos adquiridos legalmente. ¿Se acuerdan que una ley no puede ser retroactiva? En el caso de los pensionados, tienen lo que se llama derechos adquiridos y no puede ser retroactiva. En el caso de los activos, contrario a lo que mucha gente piensa, me voy a pasar primero a nuevas generaciones. Nuevas generaciones, el trabajador que entra un día después o de ahí en adelante de que se hizo la reforma. Entonces, no sé si haya quedado claro, espero que yo haya sido claro para decir que este sistema no puede soportar que las nuevas generaciones entren al mismo esquema. Porque para empezar, ni siquiera nuevas generaciones va a haber. Si el gobierno tuviera que pagar déficits, pues obviamente no contrata gente, sino de dónde sacar recursos. Entonces, las nuevas generaciones tienen que entrar a otro modelo de seguridad social. No me refiero a otra institución, sino con prestaciones diferentes, porque si los sacamos a otra institución, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos dejan de aportan en la otra institución y nos dejan en la calle en la generación actual. Resulta que la generación actual pagamos a nuestros viejitos de antes y ahora no hay quien nos pague a nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es un nuevo esquema para las nuevas generaciones, pero en la misma institución. El personal actualmente activo se divide en dos: los que tienen derechos adquiridos y los que tienen expectativa de derechos, según una corte. Los que tienen derechos adquiridos son los que tienen 60 y 15 o más y 30 o más de servicio. Esos no los podemos tomar a menos de que haya un convenio voluntario. Pero el que tiene 29 años, 11 meses y 29 días, ese sí se puede modificar, porque es una expectativa de derechos. Legalmente, no estoy sugiriendo nada, simplemente estoy dándoles información, porque luego tenemos idea de que no puede ser retroactiva y a mí no me pueden tocar. Sí, legalmente sí se puede. Políticamente o socialmente es otra cosa, pero legalmente está permitido. La ley mexicana lo permite. Y bueno, ¿qué sucede? Que siempre decimos, hay la tentación de autoridades y de líderes sindicales, siempre hay la tentación de decir, bueno, pues reforma a las nuevas generaciones, pero a mí no me interesa. Es nuestra obligación como actuarios en nuestro despacho decir qué sucede si solo modificamos a las nuevas generaciones. Este es un ejemplo, no es el de ustedes. Este es un ejemplo en donde llega es un estado, pero no puedo decir el nombre, que ya reformó. En este estado ya se gastaba el 20% de la nómina de los activos pensionados, pero iba a seguir creciendo hasta llegar al 60, casi al 60% de la nómina del personal activo pensionado. Esto es sin hacer reforma. ¿Qué pasa si hacemos reforma exclusivamente para las nuevas generaciones de trabajadores? Lo que va a pasar
es la línea naranja, está la generación actual no la modificamos, pues si la gente se sigue jubilando a los 20 años de servicio, los 50 años de edad, entonces están de acuerdo que no tiene por qué separarse la línea roja de la línea naranja. No sé si están de acuerdo. Pues si se van a seguir jubilando igual, pues no tiene por qué separarse hasta que nos empecemos a morir la generación actual y empiece a jubilarse la nueva generación y entonces baja el gasto. Nosotros decimos, si reformamos solo a las nuevas generaciones, entonces vamos a rescatar el cadáver de la institución dentro de 50 años. El cadáver, porque la institución se nos va a morir aquí por aquí. Sí. Y no podemos pensar que moviendo a las nuevas generaciones solucionemos el problema. Tenemos que hacer algo también en la generación actual, hasta donde se pueda políticamente, hasta donde quieran los maestros. Y voy a ir explicando aquí, me voy a ir por orden. La línea verde, para efectos didácticos exclusivamente, de alguna manera sería una propuesta, es que la generación actual se cambie de golpe. Es decir, por ejemplo, si los nuevos se iban a ir a los, como en el IMSS, por ejemplo, a los 65 años, con el ISSSTE a los 65 años, pues que la generación actual de golpe, si después que sería un desastre político, le digan, oye, tú te vas a jubilar el año que entra con 50 años de edad, o espérate a los 65. Pues, sería desastroso, pero para efectos didácticos lo que pasaría es la línea verde. Nuestros pensionados actuales empezarían a fallecer, la generación actual se empezaría a jubilar con las nuevas condiciones y sería marcada la línea con las nuevas generaciones. Esto nos marca, digamos, la cancha de búsqueda de soluciones de la generación actual. Desde el un paso atrás, que es nada más que ahora sí los trabajadores ya están enterados que en el 2020 y tantos quiebran, aunque recorremos a las nuevas generaciones. No sé si nos puede explicar. Por ejemplo, a lo mejor los trabajadores dicen, bueno, sí estamos de acuerdo en que haya un salario regulador, que no se jubilen con el último salario para que no haya abusos. Bueno, pues a lo mejor le bajamos tantito al juego. Si estamos de acuerdo, por ejemplo, en mover un año o dos o tres o lo que sea la edad de jubilación, pues a lo mejor le bajamos un poquito. Y lo que sea, eso va a bajar la joroba esta, pero no la va a evitar. No sé si me voy a explicar. Baja la joroba, pero no la evito. De tal manera, vamos a suponer que es esta línea a la que llegamos, a la línea ponderada. Por otro lado, vamos a aumentar las aportaciones. Si vamos aumentando las aportaciones, el gasto que tendría que ser como costo fiscal tendría que ser desde aquí hasta acá, antes de la reforma, y después de la reforma tendría que ser desde aquí hasta acá. Igual, a ver, quiero explicar esta parte bien, sobre todo para el gobierno. Esto quiere decir que aunque hagamos reforma, de cualquier manera el Estado le va a tener que entrar por algo. Porque estas diferencias, las de algún lado tendrán que salir. Negociaciones con el gobierno federal, pero ¿cómo mandamos a nuestro gobernador a negociar con el gobierno federal si no hemos hecho una reforma? El gobierno federal va a decir, oye, el dinero tirado a la basura, pues no. Entonces hay que hacer reformas para poder jalar recursos del gobierno federal y que también el Estado pueda hacer aportaciones extraordinarias. No sé si esta es la misma pregunta. Bueno, yo prácticamente con esta lámina concluyo que la reforma será limitada a construir paraísos económicos sobre cementerios sociales y viceversa. ¿Qué quiere decir? Hoy tenemos un paraíso social sobre un cementerio económico.
no vamos a poder pagar las cosas, no tenemos suficiente para pagar lo que estamos prometiendo. Pero tampoco se vale hacer una reforma e irnos como en el caso del IMSS, donde el trabajador va a recibir el 25% de su último salario como pensión. Ahí tenemos un paraíso económico sobre los secretariados sociales. Otro es, desde nuestro punto de vista, lo más doloroso de las reformas es no llevarlas a cabo. Siempre puede hacer una reforma, pero si no la haces, va a doler mucho más. Y cuando ya no hay nadie que te ayude, la vejez, esta ya las dijimos, no debe ser sin necesidad, seguridad social sin sustento por fines de demagogia, y esta parte, ¿no? Luego pensamos que el gobierno tiene recursos y no los creemos, ni el estatal, ni el federal. Sí. Tenemos los trabajadores que poner atención a este problema, tratar de modificar las cosas de manera que la gente que necesita una pensión la tenga, pero no que se la lleve antes alguien, aunque hoy sea legal. Tratar de evitar esas cosas en el largo plazo. Lo que se ha hecho en otros lugares es que para la generación actual los cambios son graduales y para las nuevas generaciones son de golpe, y eso es para darles de alguna manera viabilidad política. Pues con eso me concluyo y pongo sus órdenes para preguntas y respuestas. Tengo una primera pregunta.